que es la parte de beneficios o beneficio de empleados. Cuando hablamos de los beneficios, estamos hablando principalmente pues, de todas aquellas compensaciones que nosotros les hacemos a los empleados, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues trataremos un poquito acerca de qué es un beneficio. Un beneficio no es más que algo extra, digamos, que se le da al empleado, pero que él va a estar acumulando en el tiempo de trabajo, ¿verdad? La norma internacional de información financiera pues, nos establece que hay que presentar información de todo lo que se establece en la empresa, los movimientos, y los beneficios son parte de esa información financiera, como lo podemos ver acá. Muchas veces nosotros a los empleados pues les generamos planes de retiro, digamos, aportaciones que ellos tienen que hacer al plan de retiro, y a eso nosotros en algún momento pues le llamamos una reserva, ¿verdad? Sobre pasivos laborales, ¿verdad? O una obligación a pagar cuando ellos se retiren. Entonces, esos son los beneficios a empleados, ¿verdad? Para poder entender un poquito más acerca de esta situación. Cuando entonces se convierte en un pasivo, se convierte particularmente en una obligación que la empresa tiene hacia el colaborador, afectando generalmente el estado de pérdidas y ganancias y el patrimonio, ¿verdad? Porque si es un fondo de retiro, pues lógicamente se convierte en una reserva. Y cuando no se paga en el año porque no hay nadie que se retiró, al final del año pues se tiene que sumar al capital, ¿verdad? Pero cuando sí se ha pagado, pues lógicamente entonces se resta el capital, ¿verdad? Entonces esa es una de las circunstancias en las que trabaja la NIC 19, beneficios a empleados. Se aplica a los empleados, ¿verdad? Siempre y cuando pues ellos hayan establecido que sí se genere ese proceso de retribución, estén de acuerdo. Pero esto se hace principalmente aquí, principalmente cuando los empleados están de acuerdo en formar ese fondo. Mas no se hace, ¿verdad?, sobre las acciones, sino se hace sobre el trabajo general de la persona en la empresa, ¿verdad? Entonces, posteriormente a ello, pues, quienes entran en estos beneficios, entran cónyuges, hijos y otras personas dependientes del trabajo, ¿verdad? De ellos. Trabajan a tiempo completo o parcial, de forma permanente o temporal, y también, pues, incluye a la alta gerencia, ¿verdad? En muchos de los casos también incluye a quienes toman esas decisiones gerenciales en la empresa. Los beneficios que nosotros vamos a encontrar serán beneficios a los empleados, todas las retribuciones que se puedan generar, beneficios a corto plazo, ¿verdad? Son aquellos beneficios que son iguales o menor a un año, y beneficios post-empleo, ¿verdad? Son aquellos beneficios cuando la persona ya se ha retirado, pero se le siguen dando proporcionalmente mes a mes como un salario, ¿verdad? Hasta terminar esa obligación. A eso pues podemos encontrar beneficios a corto plazo. Pues un beneficio a corto plazo sería el pago de estudio a sus hijos. Beneficio post-empleo sería pues un seguro que la persona pagó, pero que no se lo pueden liquidar en el momento que se fue de la empresa, sino llegan a un convenio de pagárselo pues en cuotas niveladas como una mensualidad posteriormente después de retirarse de la empresa. ¿Qué otros beneficios nos establece la NIC 19? ¿Verdad? Beneficios post-empleo, beneficios por terminación y beneficios de compensación, ¿verdad? En instrumentos de capital. Recordemos que instrumentos de capital son todos aquellos medios que nos ayudan a aumentar el capital, ¿verdad? Y cuyo pago vence dentro de los 12 meses siguientes al cierre del periodo al cual los empleados han prestado servicios. Por ejemplo, beneficios a los empleados a largo plazo es que el 31 de diciembre de este año pues despidieron a todos los empleados, pero todavía tenemos un año más para pagarles esas obligaciones contraídas, ¿verdad? A muy largo plazo. Beneficios a los empleados a largo plazo. Beneficios a los empleados por terminación. En esta pues es decisión de resolver el contrato de rescindir el contrato antes del tiempo, ¿verdad?, establecido, y una decisión del empleado de aceptar voluntariamente la conclusión de la relación laboral. Esto es cuando por mutuo acuerdo pues llegan y dicen, mire, hasta acá pues ya no lo podemos tener, el empleado se pone de acuerdo y dice, bueno, entonces páguenme mis beneficios, ¿verdad?, los que hasta este momento he acumulado. Entonces, no estamos hablando de prestaciones de ley, estamos hablando de valores agregados que se les da en la empresa. En este punto, pues los beneficios de largo plazo
son aquellos que los tenemos dentro de la empresa. Pero los beneficios acá en este esquema lo podemos ver que son beneficios a corto plazo, los que se pagan menos de un año, beneficios por retiro, los que le pago cuando la persona se va, beneficios por empleo, aquellos saldos pendientes, obligaciones pendientes, después de que la persona se haya retirado, ¿verdad? Entonces hemos hablado anteriormente de ello. Acá, los beneficios a empleados a corto plazo, sueldos, salarios y aportaciones a la seguridad social, o sea, al IX. Ausencia de atribuciones a corto plazo. Si una persona dice, mire, fíjese que yo no voy a trabajar porque fíjese que me enfermé y no puedo trabajar, ¿verdad? Y se ausenta, pues ahí no tenemos ningún beneficio, se fue, no está, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, los empleados se convierten en parte importante de la empresa, pueden participar en incentivos laborales o ganancias, ¿va? Porque entonces pueden llegar a un acuerdo de que uno de los beneficios es que si los empleados constantemente mejoran su valor y no hay un aumento de salarios, pero sí puede haber un pago, digamos, de alguna utilidad de las ganancias, ¿verdad? De un porcentaje de esas ganancias que se han obtenido. No estamos hablando de accionistas, porque pareciera que fueran accionistas, ¿verdad? Recordemos que los accionistas, al final del periodo contable hay un 5%, ¿verdad? Que es de la utilidad o ganancia que se aparta para repartirlos, y eso se llama dividendos. No, aquí estamos hablando de que a los empleados no se les ha dado ningún beneficio y entonces llegan al acuerdo y dicen, bueno, trabajamos más, aumentamos la producción, no queremos que nos paguen ahorita un beneficio, pero sobre las ganancias necesitamos que ustedes nos paguen X porcentaje. Entonces, de eso habla el inciso C. Los beneficios no monetarios, esos son muchas compensaciones que hemos hablado a lo largo de la carrera y hablamos que, por ejemplo, se le puede dar atención médica a su familia, se le puede dar hotel o alojamiento cuando lo necesite, él en sus viajes o la familia cuando en un momento sea necesario, bienes, servicios, víveres y otros elementos que puedan ser parte de esos beneficios, pago de seguro, escuelas, transporte a los hijos, etc. Esos son beneficios, ¿verdad?, que están dentro de la parte a corto plazo. ¿Por qué a corto plazo? Porque eso se los pagamos hoy, al instante, al día, ¿verdad?, en tanto la persona esté trabajando para la organización. Estos beneficios a mediano plazo generan un pasivo y hay algunos que no son acumulativos. Cuando son pasivos son acumulados, ¿verdad?, porque se pagan al final del periodo, y otros no acumulados, que se pueden pagar al instante, ¿verdad? Por ejemplo, en esta parte de acumulativos, hay una persona que dice que trabaja y la empresa le dice, mire, fíjese que usted puede pedir, en el año 3 permisos para ausentarse y eso se los pagamos. Pero puede ser que la persona de acuerdo y le dice, mire, fíjese que yo voy a trabajar 2 años seguidos y no voy a pedir ningún permiso, pero cuando yo necesite, usted me puede dar esos permisos en otro tiempo, ¿verdad? Y aparte de los que tengan, pagarme o darme estos permisos pendientes. Y los no acumulativos, ¿verdad? Principalmente son aquellos beneficios, por ejemplo, cuando una persona se enferma y hay que pagar seguro médico, ¿va? Y pues ya no tiene que preocuparse por ir con el doctor, sino la misma empresa le refiere a un doctor, ¿verdad? Entonces, o permisos por incapacidad de forma temporal, todos esos son beneficios no acumulativos, porque eso no se los podemos pagar después, se lo pagamos en el momento que está sucediendo el problema. Pago por vacaciones, aquí tenemos el primer caso, vacaciones, ¿verdad? Y aquí dice que en el año 2009, al 31 de diciembre de ese año, ¿verdad?, habían 100 empleados, los cuales tenían derecho a 2 días de vacaciones, pagadas al mes. Acá nos habla del método PEPS, primeros que entran, primeros que salen. O sea, cuando hablábamos de primeros que entran, primeros que salen, quiere decir que vamos a pagar salarios o vacaciones, ¿verdad? En este caso, las más antiguas y terminaremos pagando, ¿verdad?, las más recientes. O sea, si él tenía acumulado de hace 3 años, primero pagaremos las de hace 3 años y luego pagaremos las de hace 2 años y luego pagaremos las de este año. Por eso el problema dice al 31 de diciembre de 2009 el promedio de los derechos no usados es de 10 días por empleado. O sea, cada empleado tiene pendiente que le paguen 10 días de vacaciones. Al 31 de diciembre de 2009 reconoce la empresa un pasivo de 130,000 quetzales, digamos, ¿va? Entonces hay 130,000 quetzales que no se han pagado.
En el año 2010, del 2009 al 2010, hubo un incremento del 7% del salario. Ojo con esto, porque está incrementando el salario base. Y en el 2010, los derechos utilizados de vacaciones promedio son de 23 días por empleado. Quiere decir que cada empleado tiene derecho a 23 días por los días que tiene acumulado anteriormente. Veamos cómo se resuelve el caso. Acá, en el año del 31 al 2010, dice que hay 31 de diciembre de 2010, hay 10 días que no le hemos pagado a los empleados, 10 días que no le hemos pagado. Días acumulados del 2010 son 2 días por 12 meses, 22, 24. Menos 23 días acumulados son 11 días ya gastados, 11 días que ya pagamos. El salario promedio dice a diciembre de 2010 130,000, número de empleados 100, salario promedio dividimos 130,000 entre 100 y da 130. Hay un incremento del 7%, 139 quetzales, ¿verdad? Por empleado. Entonces, esta parte se hace de la siguiente manera. Son 11 días, ¿verdad? Por 139, por 100 empleados es igual a 153,010. 153,010 menos 130,000, ¿verdad? Que se venían acumulando, son 23,010. Quiere decir que a esta parte, a esta época, a nosotros tenemos que pagarle como gasto, o sea, nos genera gasto 23,000 quetzales. Obligación, tenemos 153,000 quetzales que pagar, pero tenemos un gasto que hay que cubrir de 23,010 quetzales. Y eso lo provocó el pago de esos salarios. En el ejercicio 2 dice que ya es participación en utilidades, ¿verdad? Hay un empleado que se retira durante el año. Los pagos totales por participación de utilidades para el año serán del 3% de la utilidad. Y la rotación de personal reducirá los pagos proporcionalmente. Por supuesto, porque si el empleado se va, el que tenía la obligación, entra otro, pero él no está en ese rubro. Con él no se firmó un contrato o se llegó a un acuerdo de pagarle el 3% sobre las utilidades. Entonces, el número de empleados para el 2009 eran de 100 y 10 empleados se han retirado durante el 2010. La utilidad del 2010 es de 1,000,000. Veamos el problema. La utilidad neta es de 1,000,000. El 3% es de 30,000. ¿Verdad? El de 1,000, perdón, y 30,000. Hay 10 empleados de los 100 que se han retirado. Entonces, hay un 10% de rotación. Por lo tanto, los pagos por participación de utilidades se reducen en un 10%. Ya no le vamos a pagar a 100 empleados, le vamos a pagar a 90 empleados. Quiere decir que 30 por 90, ¿verdad? Si hay valor, o sea, esos 30,000 menos esos 10%, o sea, 30,000 por 10% es igual a 3,000. 30,000 menos 3,000 igual a 27,000. 27,000 se convierte en la suma que actualmente debemos de pagar de utilidades a los empleados que siguen laborando con nosotros. Hay planes de aportaciones, hay planes de beneficios definidos, hay planes multipatronales. Planes de aportaciones es cuando yo le digo al empleado que si quiere su fondo de retiro. Y él me dice sí, pero entonces le vamos a descontar el 1%. Ese es un plan de aportación. Plan de beneficios definidos. Este plan de beneficios definidos es cuando nosotros llegamos en acuerdos con los empleados sobre qué es lo que queremos trabajar con ellos y ellos están de acuerdo de esos planes, ya sea de aportaciones o de contingencias o de retiro. Los planes multipatronales son aquellos donde ya hay aportaciones definidas, pero se usan los activos aportados por las empresas, cuando, por ejemplo, es una sociedad, y entonces todos aportan para pagarle a la persona, ¿verdad? Entonces se agarra el capital de todos para pagarle a esas personas. Entonces, en esta parte de los beneficios, pues necesitamos entender que el beneficio podrá estar vigente siempre y cuando el empleado esté dentro de la empresa, o podrá estar vigente siempre y cuando se termine la relación laboral, pero se llega a un acuerdo que no se puede pagar en ese momento o en ese tiempo, y entonces se genera o se divide en cuotas fraccionadas iguales para pagarse en un tiempo posterior a la terminación de la relación laboral. Mis estimados, esto es todo por hoy, ¿verdad? Pues seguiremos viendo un poquito más acerca de la NIC 19 y en lo sucesivo, ¿verdad? De la siguiente NIC que nos hacen falta ver.